Berta Alcalde Luján es una reconocida abogada con una amplia trayectoria profesional y académica. Su perfil le ha permitido desempeñarse tanto en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, como en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Recientemente, como parte del mejoramiento de todo el sistema de salud y de seguridad social, fue nombrada directora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Entrevistamos en Sin Margen a Berta Alcalde Luján, una de las jóvenes funcionarias que ha logrado cambios fundamentales en seguridad, salud y política. ¿Cómo fue tu estancia en la UNAM? ¿Te metías al activismo dentro de la universidad o te enfocabas más a la parte académica? Pues mira, en realidad me enfoqué mucho en la parte académica. De hecho, desde los primeros semestres, además de estar estudiando en la UNAM, trabajé en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con el entonces director Héctor Fix Fierro, ¿no? Me enfoqué mucho en la transformación del sistema de justicia penal, ¿no? Porque en ese entonces estaban las primeras semillas para transformar lo que era el derecho y la justicia penal en México, con muchísimas, ¿no?, injusticias, muchísimas carencias, muchísimas problemáticas. Entonces me enfoqué en la transformación, ¿no?, en cómo reformarla, en cómo replantear los juicios penales, y empecé a trabajar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en torno a eso. En 2016 entró en vigencia el nuevo sistema de justicia penal. Los dos cambios más importantes fueron: todas las audiencias y el propio juicio serán orales y a la vista de todas las personas interesadas, es decir, públicos. La posibilidad que en los casos de delitos menores, donde el daño es reparable, la persona víctima y la persona imputada puedan encontrar opciones para lograr una salida justa a su problema a través de lo que se conoce como justicia alternativa. ¿Qué problemáticas tenían en ese momento? Bueno, pues todavía algunas problemáticas, la verdad, las seguimos viviendo, ¿no? Un proceso en donde algo muy impactante, el juez nunca veía, ¿no?, a las partes. Era muy difícil, no veía ni siquiera al imputado. Los juicios realmente, como uno se los imaginaba antes de entrar a la carrera del derecho, en una sala o por lo menos en una audiencia con un juez de frente, no era nada por el estilo. Eran dictados a secretarias, a secretarios en escritorios con pilas de expedientes, ¿no? Cuando lo menos que importaba siempre era no tanto el imputado como los testigos, no se les veía la cara, no se les escuchaba. Era realmente formar expedientes, ¿no? Y lo lento que eran, los años y los años que podían pasar con una persona que no recibía una sentencia. Y todo eso, la verdad es que es muy impactante, y sobre todo el tema de la pobreza, ¿no? La pobreza de la gente que ves pasar, la diferencia de trato entre los que más tienen y los que menos tienen en esos entornos, ¿no? Lo que puede hacer un abogado con influencias, ¿no? Y la diferencia de estos abogados con la Defensoría Pública. De hecho, en su momento también pensé en ser defensora pública. Es un sueño que nunca cumplí por azares del destino, pero la verdad es que me apasionó mucho y me di cuenta de la importancia de transformarlo, pero también de lo bonito que es el trabajo en ese entorno. Y me dediqué por eso, pues, desde el punto de vista académico, a transformarlo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y luego me invitaron en el último año de la carrera a trabajar en una instancia que se creó en 2009, alrededor de 2009, luego después de la reforma, que es una secretaría técnica para la implementación de la reforma penal. ¿Qué se transformaba? ¿De qué había antes y qué pasa después del 2009? Pues era un sistema penal inquisitivo basado en expedientes, ¿no?, con el que te contaba lento, a un sistema basado en audiencias, ¿no?, los llamados juicios orales. Y no nada más son los juicios, sino en general la diferencia es que la forma de resolver los asuntos siempre son en una audiencia, siempre frente a un juez imparcial, ¿no?, con dos partes que están tratando de explicar dos posiciones contrarias, y en donde se pone el centro de atención en las víctimas, en el imputado, en los testigos, ¿no?, en las partes. Un sistema de justicia oral, ¿no?, totalmente distinto a lo que estábamos viviendo antes. El perfil técnico y académico de Berta Alcalde, además de su experiencia en el litigio, la llevan a aceptar la invitación de Alfonso Durazo, el entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En esta dependencia, colabora en la construcción de una nueva visión de seguridad. Crea la Guardia Nacional como instrumento primordial del Ejecutivo Federal en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país. Y las mesas de coordinación para la construcción de la paz, una plataforma integrada por los estados de la República y las 266 coordinaciones regionales del país, la cual analiza la situación que prevalece en materia de seguridad pública y toma decisiones para la recuperación de la paz. ¿Qué es lo que tenemos ahora como Secretaría de Seguridad que no teníamos antes? ¿Cuáles fueron los principales cambios institucionales? Claro, pues antes no había Secretaría de Seguridad como tal, ¿no? Se transformó en su momento lo que era la Secretaría de Seguridad, lo absorbió la Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces, en el gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de Seguridad estaba dentro de la Secretaría de Gobernación. Bueno, no era una secretaría, era una Comisión Nacional de Seguridad que dependía de la Secretaría de Gobernación. Entonces, bueno, pues eso implica obviamente menos autonomía y una lógica distinta a la hora de ver la seguridad pública. Lo que se hace cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Alfonso Durazo, es hacer un planteamiento para volver a tener una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y eso implica entonces dividir la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y absorber lo que tiene que ver con seguridad y fortalecer ciertas áreas de seguridad que nos estaban realmente atendiendo en su momento. ¿Qué te toca ejecutar como abogada general? La verdad es que me tocó un periodo interesantísimo. Bueno, primero, pues crear la secretaría, ¿no? Había que reformar la ley orgánica, que eso fue desde el inicio del gobierno, crear el reglamento de la secretaría, la estructura, trabajar con administrativos, con todo el equipo que iba a formar parte de esta secretaría para ver de qué forma se iba a diseñar esta nueva institución, tomando en cuenta, claro, lo que había antes, pero haciendo ajustes importantes con una nueva visión de lo que iba a ser, ¿no? La Secretaría de Seguridad, como por ejemplo las mesas de seguridad en todas las entidades federativas, este sistema de regiones para poder atender la problemática. Y lo siguiente, casi inmediato, pues la creación de la Guardia Nacional, ¿no? La Guardia Nacional se da en un entorno complicado, ¿no? Había diferentes posiciones, entonces se forma un equipo jurídico que me toca coordinar en seguridad, ¿no? Y junto con la Secretaría de Gobernación y con varios actores desde el Ejecutivo, creamos una propuesta de reforma que se lleva al Congreso y que sufre cambios radicales, ¿no? Se formó una mesa, recuerdo, en el Senado de la República, estuvimos ahí metidos como un mes con varios senadores trabajando muy puntualmente la reforma constitucional, primero de guardia, y después de mucho tiempo pues se genera un acuerdo, ¿no? Y se convierte en esta reforma constitucional que se aprueba prácticamente por unanimidad, ¿no? Y pues todo este trabajo, la verdad, muy padre, político, jurídico, fue muy importante, creo yo, en esta carrera. El tema policial es un tema, creo que fascinante, porque además es, digamos, muchas veces el contacto directo que tiene la ciudadanía con el gobierno, ¿no? Y existían, pues habíamos policías municipales, policías estatales, policías federales. ¿Cómo nace esta Guardia Nacional y cómo se termina coordinando con los estados a través de estas policías que ellos controlan? Claro, pues mira, la Guardia Nacional nace de una problemática que se había identificado desde la campaña por parte del presidente. Primero, un tema de corrupción evidente en la Policía Federal, ¿no? Entre otros, el caso García Luna, pero varios, ¿no? Varios policías, varios líderes que tenían problemas muy graves de corrupción. Y esa es una de las problemáticas. Y también a la par de la necesidad que se veía de darle, ¿no?, mayor regularidad a la participación de ciertos grupos de las Fuerzas Armadas en la seguridad, ¿no? Un poco la lógica del presidente es, tenemos unas Fuerzas Armadas muy grandes, muy cuantiosas, no es un país que vive en guerra, no es un país en donde se vea que en un futuro cercano vayamos a tener guerras, entonces necesitamos ver de qué forma estos elementos que se han formado, y ya muchos que se han formado, porque los que forman parte de la Guardia Nacional de inicio era lo que era Policía Militar y la Policía Naval, que tienen ya cierta formación policial, porque dentro de sus rubros veían ya cosas policiales, podemos capacitarlos para que sean ellos parte de la Guardia Nacional y no tengamos que empezar de cero,
¿no? Entonces, la idea es poder en poco tiempo tener un cuerpo policial mucho más grande que se conforme, sí, de buena parte de la Policía Federal, ¿no? Hay algunos, se hizo una limpieza dentro de la institución, pero hay personas muy importantes que han ayudado mucho a darle, ¿no?, esta cara policial a la Guardia Nacional. Tenemos la Policía Científica, de investigación, ¿no? No es nada más la policía que está en territorio, y luego la parte de las Fuerzas Armadas. Y es así como se forma este nuevo cuerpo, que la idea es que en vez de que esté actuando nada más de operativo en operativo, que era lo que hacía Policía Federal, ¿no?, de un lado a otro, que pueda tener una cobertura territorial, ¿no?, mucho mayor presencia, y que pueda ayudar a la problemática de seguridad. Esa es un poco la lógica, sobre todo con problemáticas muy complejas relacionadas con el crimen organizado, ¿no?, y con, en general, problemas de criminalidad que es muy complicado atendieran los municipios y las entidades federativas. Me tocó también colaborar en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que básicamente lo que hace es trabajar políticas públicas para los estados y los municipios relacionadas con la seguridad pública, ¿no? Es como el ente coordinador de la seguridad pública a nivel nacional, y fue un paso interesantísimo, ¿no?, trabajando ahí con Leonel Cota, porque en este caso me toca trabajar en lo que en su momento se empezó a diseñar con varios colaboradores externos que tenían mucho tiempo trabajando también el tema policial, que yo ya conocía de antes, ¿no?, lo que fue el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, ¿no?, que básicamente es un modelo que plantea una forma, ¿no?, de estructurar las policías, sobre todo municipales, con mayores capacidades de investigación, con mayor cercanía a la gente, ¿no?, con policía de proximidad, con un enfoque estratégico que permita a los municipios tener mayor claridad de cómo atender sus problemáticas locales, ¿no? Y eso es básicamente a lo que me dediqué en ese paso por el Secretariado Ejecutivo. De nuevo, muy interesante trabajar en esto, también en el tema de la justicia cívica, que de hecho, a mi parecer, son temas que valdría la pena se fortalezcan en el siguiente gobierno, ambas cosas, ¿no?, el Modelo Nacional de Policía y el tema de justicia cívica, que básicamente es la justicia municipal, las faltas, cómo se tratan las faltas administrativas en los municipios, ¿no?, que muchas veces son faltas administrativas que después escalan a delitos, y cómo se resuelven. Durante la pandemia por COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador invita a Berta Alcalde Luján a ser delegada federal del Programa para el Desarrollo en Chihuahua, adscrita a la Secretaría del Bienestar, para coordinar la estrategia de vacunación. Al poco tiempo, se suma a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y a su transformación. Y de ahí el presidente me pide, ¿no?, irme a COFEPRIS porque se estaba, ya tenía mucho tiempo con una problemática muy delicada de corrupción, ¿no? Y era muy importante atender desde el punto de vista jurídico, ¿no?, una estrategia de lucha anticorrupción, y también desde el punto de vista, digamos, estratégico, poder transformar la COFEPRIS. Entonces, junto con el comisionado Sbarch, que le llegó varios meses antes, ¿no?, el presidente, el comisionado me invitan a trabajar a esta noble institución. ¿Qué dirías tú que es lo que más te sorprendió cuando llegaste a COFEPRIS? Mira, la verdad me sorprendió muchísimo, la cantidad de servicios y la cantidad de productos que regula, y los intereses económicos que eso implica, ¿no? O sea, COFEPRIS, que muchas veces se ve como, bueno, esta instancia burocrática relacionada con medicamentos, de la que conocimos más en pandemia, aprueba las vacunas, pues es una institución que se dedica ni más ni menos a autorizar, ¿no?, medicamentos, autorizar servicios, ¿no?, de salud, hospitales, clínicas, a vigilar y regular no nada más los servicios de salud y los medicamentos, sino los alimentos, los cosméticos, cualquier producto de consumo humano, ¿no?, químicos, fertilizantes, una instancia que regula muchísimas cosas y en donde confluyen intereses económicos muy, muy grandes. Claro que eso implica que sea una instancia, pues,
¿no? En donde hay muchos incentivos para la corrupción, porque cada uno de esos trámites, cada una de esas inspecciones, de esas verificaciones, ¿no? Pues tocan de nuevo intereses económicos muy grandes y eso se presta a que haya mordidas, corrupción. Y muy importante, en donde era evidente quién mandaba en el pasado, ¿no? Y los que mandaban pues eran las grandes industrias, ¿no? Eran las grandes farmacéuticas, ¿no? De ciertas industrias de medicamentos, refresqueras, ¿no? Había mucha infiltración de este tipo de industrias en esta institución y muchos casos de corrupción, y entonces la idea era justamente generar una estrategia para limpiarla y cambiar el enfoque, ¿no? En donde se priorizara lo público y no lo privado. Tú llegas a la Comisión de Operación Sanitaria, que básicamente tiene, sí, como facultades el vigilar a los establecimientos, los últimos puntos de venta, ¿no? Sobre todo farmacias, restaurantes, bares, cosas que pues la población general no podríamos pensar. Ustedes están detrás de que esos establecimientos funcionen de manera correcta. De todas esas industrias, ¿cuáles son las que han visto como un punto focal donde más problemas había? Pues mira, son efectivamente en la comisión en la que estoy nos toca todo el tema de inspección y de sanción, ¿no? Y entonces nos toca una parte jurídica muy importante. Y de todas las industrias que regulamos, creo yo que de las más problemáticas, y es en donde generamos en el tiempo en que he estado acá programas especiales de atención, tiene que ver uno con clínicas quirúrgicas clandestinas. Yo es donde veo, ¿no?, mayor foco rojo por el crecimiento que ha habido de este tipo de establecimientos, sobre todo porque ha aumentado mucho la oferta de cirugías estéticas, de procedimientos invasivos, muchos de ellos que implican enormes riesgos a la salud. Entonces, de las denuncias que recibimos y los casos que tratamos, es donde vemos pues, mayor casos de muertes o de lesiones graves, ¿no? Y que implica atenderlos de manera urgente. Y yo vería en otro lado el tema de medicamentos falsificados, también una estrategia importante que se implementó y que ahorita está en marcha para atender esto. Y esto también tiene una lógica de cómo se veía la salud en el pasado, ¿no? Un país en donde se dejó crecer las supuestas farmacéuticas o empresas de venta de medicamentos, ¿no? Una tras otra, realmente pues negocios que son de empresas fantasmas, de personas que tenían contactos en el gobierno, y entonces pongo mi empresita de medicamentos porque sé que se los puedo vender, ¿no? Al compadre porque ya está en un hospital o porque ya está en un cargo. Entonces empezaron a generar un gran número de empresas de medicamentos y esto aumentó entonces el riesgo de que los filtros, ¿no? Se flexibilizaran y que se vendieran un mayor número de medicamentos falsificados y medicamentos subestándar. ¿Qué es lo que la COFEPRIS puede hacer ante este tipo de irregularidades? Pues mira, como tú dices, hay un enorme número de establecimientos que regulamos, están desde los hospitales, las fábricas de medicamentos, que eso es fundamental, ¿no? Que requiere un tipo de verificadores muy especializados para garantizar que realmente se están, ¿no? Fabricando medicamentos seguros y de calidad. Bueno, muchos otros establecimientos que ya comentábamos, pero lo que puede hacer COFEPRIS es, además de verificar, cuando identifica un riesgo grave, puede suspender de manera inmediata un establecimiento, ¿no? Y se lleva a cabo después un procedimiento sancionador, ¿no? Yo les digo que en la Comisión de Operación Sanitaria es como tener ahí la policía, el Ministerio Público y el juez, ¿no? Todos en áreas distintas, porque los verificadores son justamente como los primeros respondientes que van, llenan un acta de verificación, que es una especie de informe. Luego en la dictaminación, que yo como penalista lo veo, es como el Ministerio Público que lo que hace es evaluar lo que me trae el verificador y garantizar que sí se están cometiendo determinadas faltas administrativas, confirmar las medidas de seguridad y a partir de eso se abre un procedimiento sancionador en donde el regulado puede llevar pruebas y en donde ahora nos toca actuar como jueces porque nos toca valorar lo que el regulado, las pruebas que nos está presentando, la información que tenemos del inspector y del dictamen y tomar en cuenta esto para sancionar, ¿no? Con una multa, con una clausura o con una amonestación. ¿Y tú veías que esto se hacía? O sea, ¿sí se aplicaban en Había, no sabes, el número de problemáticas, ¿no? Y
lo digo muy honestamente, creo que fue muy útil que una abogada llegara a un área como estas, porque, creo que los distintos perfiles a veces ayudan mucho, pues, que un químico, porque ahí pueden llegar distintos perfiles, pues son tantas las áreas que se regulan que podemos tener desde el químico, el biólogo, el médico, pero también en el caso de la abogacía es muy importante porque primero hay que cuidar los plazos para poder, ¿no?, que las sanciones realmente después no sean revocadas. Pero lo más importante, entender también la lógica del procedimiento para, ¿no?, garantizar que se atiendan los riesgos de manera estratégica, que se mantengan las suspensiones, ¿no? Y muchas cosas de proceso que no se estaban viendo. Por ejemplo, no existían realmente, aunque en la ley están establecidas las clausuras, en COFEPRIS no se clausuraba, ¿no? Existían las suspensiones temporales, pero no había diseñado un modelo de clausura definitiva, y cuando nosotros vivimos lo del tema de las clínicas quirúrgicas clandestinas era una necesidad evidente diseñar este modelo de clausura que ya está en la ley, ¿no?, que implicaba obviamente pues conocimiento jurídico y de procesos importantes y empezar a clausurar, ¿no?, este tipo de establecimientos que generan enormes riesgos a la salud. O sea, nunca habían clausurado nada. Nada, no, hasta el momento yo no conozco de una sola clausura sí suspensiones, ¿no? Porque muchas veces nos confundimos, que son las medidas temporales. Entonces yo pongo un sello de suspensión cuando veo un riesgo de manera inmediata, pero son medidas temporales, ¿no?, que no son como tal la sanción, ¿no? Entonces, como sanción, nunca se había clausurado, se diseñó de cero. Y también tener una lógica, y esto me ayudó mucho, el conocimiento sobre el tema, por ejemplo, de procuración y de planeación, una lógica estratégica de las acciones que llevamos a cabo. No les decía, no podemos darle la misma importancia a todos los establecimientos. Tenemos un mundo tan grande por vigilar y regular que tenemos que identificar los riesgos, cuáles son nuestras prioridades, hacer planes de verificación en torno a esas prioridades. Ya mencionábamos falsificados, clínicas quirúrgicas clandestinas, pero tenemos también programas especiales para productos engaño, para bancos de sangre, para trasplantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son aquellos establecimientos que presentan mayor riesgo? Vamos a hacer planes en torno a eso, priorizar, claro, atender las demás denuncias, pero yo no puedo atender al mismo tiempo una denuncia por mala higiene en un dentista, que nos toca atender, a un problema de contaminación en una fábrica de medicamentos, un problema donde se están realizando trasplantes ilícitos en una clínica, ¿no? Necesitamos darle el peso debido a cada una de estas situaciones y actuar conforme a eso. Y creo que esa es una de las grandes transformaciones que se ha vivido en la Comisión de Operación Sanitaria, ¿no? Este enfoque estratégico de la vigilancia y muy importante también entender que como autoridad necesitamos trabajar para homologar nuestros criterios, que era una de las quejas que tenía, ¿no?, la gente y que además eso se presta mucho a la corrupción. Si queremos realmente tener una estrategia de anticorrupción, más allá de la limpia que se pueda hacer en torno a algunos funcionarios, necesitamos poder identificar la corrupción. ¿Y cómo la identifico? Pues si yo tengo criterios claros de cómo debo de actuar en ciertas circunstancias, sancionar a partir de determinadas faltas, cuándo suspender, cuándo no, ¿no? Había criterios muy dispares en ese punto, y si eso se lo dejas tú al verificador tomar esa decisión, pues abres mucho a la discrecionalidad y es difícil detectar ese acto de corrupción. Hacia finales de 2023, la COFEPRIS envió una brigada para la atención a la emergencia causada por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. El objetivo fue prevenir daños a la salud de la población causados por posibles riesgos sanitarios. La comisión se encargó de supervisar refugios temporales, centros de preparación de alimentos, centros de acopio, sistemas de abastecimiento de agua, depósitos de almacenamiento de agua para uso y consumo humano, pipas de distribución de agua potable y unidades médicas. Terminas el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador como directora general del ISSSTE con un nuevo encargo. ¿Qué es ese gran reto para ti? ¿Y cuáles son los grandes retos del ISSSTE? Sí, la verdad es que, mira, pues ha sido un año bien interesante, ¿no? Con muchos cambios, y digo, muy contenta con muchas oportunidades. Estuve participando por un momento en el año pasado, primero, ¿no?, a formar parte como comisionada del INE y luego a la Corte, ¿no? Lo cual para mí realmente pues fue padrísimo, es como el sueño de cualquier abogado, y estuvimos ahí participando en este proceso, llegamos, ¿no?, muy adelante, y al final, Al pues final casi.
llegaste muy avanzado en ambos procesos. Exactamente, sí, la verdad es que bueno, pues mucho aprendizaje de estos procesos. Y bueno, pues recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador me invita a formar, ¿no? A liderar, ¿no? Ser directora general del ISSSTE, un reto de enormes dimensiones en esta última etapa del gobierno. Y la verdad, contentísima, ¿no? Porque si bien efectivamente es una institución con muchas carencias, ¿no? Algunos me dicen, bueno, ¿cómo en este último periodo, ¿no? ¿Qué vas a ir a hacer? En realidad es una institución que queremos en este corto tiempo, ¿no? Con tiros de precisión, pero sí entrar a transformar, ¿no? Que presenta enormes retos y que tenemos que atender, porque, y esta es una de las razones por las cuales pues acepté y estoy convencida de que es el momento para entrarle a este tipo de cosas, porque ahorita la gran prioridad, ¿no? De este gobierno es el tema de la salud, ¿no? Un tema en el que estoy involucrada en estos 2 años, en el que me he enamorado y que requiere, ¿no? de liderazgos que permitan, primero, terminar con la corrupción. Se ha logrado mucho, pero hace falta seguir trabajando en eso. Y segundo, atender problemáticas como lo que ya platicábamos, ¿no? El tema de la privatización de los servicios públicos, ¿no? Que lo público en el sistema de salud vuelva a ser público, ¿no? Y eso no se dice de dientes para afuera. El ISSSTE tiene problemáticas muy grandes de privatización de los servicios, ¿no? Tiene los servicios básicos de salud, muchos de los servicios básicos de salud que presta son prestados realmente por privados, ¿no? Entonces el servicio de anestesia, ¿no? De hemodiálisis, de hemodinamia, así muchos servicios de salud los presta un privado, se contrata un privado que cobra además muchísimo dinero para prestar estos servicios. El banco de sangre, los laboratorios, ¿no? Todos estos servicios están privatizados y se está realizando un plan, ¿no? En coordinación con Hugo López-Gatell, ¿no? Estoy muy contenta también que él es asesor del presidente en estos temas para lograr la transformación en ese sentido. Y como eso, muchos otros retos, ¿no? Retos para mejorar el servicio de salud en el ISSSTE. Hay grandes carencias y grandes problemáticas de las unidades, ¿no? de salud que tiene el ISSSTE. Tiene más de 1,118 unidades, tanto hospitalarias, pero también, ¿no? de primer nivel. Y la idea es poder invertir para mejorar estos servicios, poder acortar, por ejemplo, las listas de espera de procedimientos fundamentales como procedimientos quirúrgicos y muy humanizar, ¿no? al personal, ¿no? dar un mejor trato al derechohabiente. Eso todo en torno a la salud, pero también retos importantes relacionados con la vivienda, que es otro de los grandes, ¿no? rubros que ve el ISSSTE con el FOBISSSTE y el tema de pensiones. No se diga, viene, ¿no? probablemente una reforma a pensiones que no sabemos si se vaya a aprobar, pero que está por discutirse, y eso también va a implicar retos importantes a pensionista, que es otro de los grandes rubros que tiene. La reforma en materia de pensiones 2024, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca garantizar tanto para el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, como para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, que las y los trabajadores que ganan hasta el salario promedio en el IMSS se jubilen con el 100% de su salario mediante un complemento solidario. Es decir, un trabajador que gana 10,000 pesos se jubilará con 10,000 pesos, 6,000 pesos de su pensión más 4,000 del complemento solidario. En los últimos meses hemos tenido avances muy importantes en relación al mejoramiento de unidades médicas, la contratación de personal médico, el abasto de medicamentos, que es otra de nuestras grandes prioridades, y también en torno a la modernización del ISSSTE, que es muy importante para nosotros. Esto por medio del uso de tecnología, como por ejemplo lo que tiene que ver con receta electrónica, con las citas por medio de internet, WhatsApp, teléfono, el expediente clínico digital, que también es muy importante, y la digitalización y realización mediante plataformas de licencias médicas que nos permite detectar irregularidades en este tipo de expediciones.
También queremos decir que, tal como lo mencionó el presidente, otra de nuestras grandes prioridades tiene que ver con la nacionalización de los servicios de salud. En este rubro también tenemos avances importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con los servicios de anestesia y de hemodinamia, ¿no? A partir de los cuales hemos realizado compra de equipo, contratación de personal, compra de insumos, y se está avanzando también de manera muy importante con los servicios de banco de sangre y de laboratorio. Y otro de los rubros muy importantes, como ustedes saben, es el combate a la corrupción. También en este caso, esto con el apoyo de Función Pública, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? Se han iniciado 158 investigaciones y se han sancionado alrededor de 716 servidores públicos.